Don José. Como todos los, ¿Ah? como siempre. Pero usted sabe qué es. Ella terminó un curso de colorimetría, lo que le hace especialista en la combinación de colores, ese estampado que usted ve ahí fabuloso que tiene. Se debe a esa capacidad de poder combinar. Hay quienes no tenemos esa capacidad. No, No combinamos nada. Bueno, una caja fuerte. dice que ahora sí puede dar mejores asesorías. Oh. Bueno. Oiga, mire lo que le voy a plantear. Yo no voy a entrar a la discusión de reforma por reforma. Podría hacerlo, pero no es mi intención en la mañana de hoy. Le traje el caso de Chile y lo que pasó en Ecuador. Porque hay una especie de pandemia social de protestas. Pandemia es cuando una cosa se contagia a nivel global. Yo le puedo citar lo de Ecuador, lo de Chile, lo de Argentina, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Haití, el desastre que hay en Venezuela, los problemas que hay en Brasil, los problemas en el Líbano, los problemas en Argel, los problemas en Cataluña. En el Líbano. Hay una pandemia. El menú es largo. Fíjese que cuando comenzó el gobierno del presidente de Costa Rica, ¿recuerdan? De Alvarado. Carlos Alvarado. Un joven, muchacho joven, sin mayoría en la asamblea, confrontó grandes problemas en ponerse él en conocimiento de qué estaba pensando el electorado y cuáles fuerzas debía utilizar para hacer las transformaciones. Porque aquí hay siempre los radicales. Yo siempre a los radicales los escucho, pero no les paro bola. Porque siempre hay una discusión en el mundo sobre cómo se deben hacer los cambios, o muy rápido o por reforma. El mundo, la cosa le va a demostrar a usted, la experiencia nos demuestra a nosotros, que las reformas sostenidas en el tiempo es la revolución que necesita el mundo. Todos estos movimientos revolucionarios que hablan de cambios inmediatos son puro espumas. Los cambios se hacen a través de reformas que duren en el tiempo. Entonces, en nuestro país ha madurado una serie de cambios importantes. Y tenemos un nuevo gobierno que tiene que enfrentar esos cambios. ¿Y cómo se hacen los cambios? En cualquier sociedad, Fernando, se hacen tomando un conjunto de fuerzas políticas, ¿así?, que sean la base de sustentación para impulsar esos cambios a la velocidad que resista el cuerpo social o la carrocería social de la sociedad que usted quiere reformar. En este caso, en nuestro país, el presidente Cortizo llega al proceso a ganar las elecciones con el 33%. Ahí hay quien nos hizo en estos días un análisis matemático de que el 67% de los panameños votaron por un cambio constitucional. Por una reforma. Por una reforma, no por cambios constitucionales integrales. Bien, esas son matemáticas que no tienen ningún sentido, porque la realidad electoral es una y la realidad actual es totalmente diferente ahora. Cualquiera que sea el cambio que usted quiera hacer en la reforma, cualquiera, tiene que tener una fuerza de sustentación. Esa fuerza de sustentación no es la concertación nacional, no la es. No importa que ellos digan que representan 100 organizaciones, ¿dónde están? La fuerza de sustentación de las reformas tiene que ser basada en la estructura política partidaria. ¿Y qué digo con esto? No habrá reformas constitucionales de ninguna clase si el presidente Cortizo no tiene un acuerdo con el PRD. Punto. Y no habrá reformas si el PRD no tiene un acuerdo con el Partido Panameñista, con Cambio Democrático, con Molirena, con... ¿Quién más se encuentra representante? El FAT. Con el FAT, que aunque no existe... El PP. No, lo que queda tiene que tener que... Hay dificultades, claro, porque el Partido Panameñista atraviesa por una crisis que si no elimina la corriente varelista de ese partido, están liquidados. Pues una gran causante de esta crisis es la corriente varelista del panameñismo que nos llevó donde estamos. O sea, no es el solo, la acumulación se acentuó en este proceso.
Pero es la dirección política del presidente Cortizo y su partido el que tiene que liderizar el cambio. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. No puede ser que ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque la paciencia de la gente, si usted ve lo que pasó en Chile, mire las cosas, mire los países donde está ocurriendo esto. Si usted quiere ver la mano de Chávez y quiere ver la mano de Chávez está muerto, de Maduro, de los cubanos, usted está equivocado. Venezuela como modelo es un modelo fracasado. No hay ningún pueblo que se esté mirando en Venezuela para hacer lo mismo. No. En Chile lo que ha madurado es la necesidad de que el modelo sea más inclusivo. Ayer lo reconoció Piñera. En Panamá el modelo ha madurado para varias cosas. Nosotros queremos justicia, pero queremos igualdad, pero frente a la ley. Aquí lo que pasa es que los que tienen dinero tienen una ley y los que no tienen dinero tienen otra ley. Y los que tienen dinero y el gobierno está en contra de ellos tienen otra ley. Entonces tenemos que ser iguales ante la ley. Tenemos que tener un nivel de participación y el Estado tiene que tener un nivel de rendición de cuentas. Entonces tenemos una Contraloría que no funciona, un sistema político que ha sido avasallado por el régimen presidencialista, una dirección política que no ha sido preparada para enfrentar una complejidad de esta. Y entonces tenemos mucha gente en redes sociales hablando con simplismo y acusando, y gente en la asamblea vociferando, elevando el tema, ignorando el peligro. Entonces tenemos hay oyentes nuestros que dicen, bueno, lo que pasa es que tú tienes todo, lo ves color de rosa. No, la experiencia me dice a mí que la confrontación y la ruptura institucional, el precio lo paga la gente pobre. Porque los ricos tienen siempre que comer. Pero vaya, pregúntele a esa mujer o a ese hombre que sale todos los días y que incluso cobra por día para poder pagar la comida del día siguiente, si esa ruptura le conviene o no. ¿Qué es lo que está reclamando nuestros muchachos? Participación, trabajo. Hombres que sean transparentes en lo que están haciendo y que den la cara. Entonces estas reformas, que es una de las reformas, pero hay otras reformas importantes. Yo le hago una pregunta. ¿Usted no cree que nosotros necesitamos que el costo de la luz baje? Claro. Le pregunto. Claro que sí. ¿Cómo debemos hacer eso? Bueno, que el presidente Cortizo empuje una reforma en la matriz de generación que permita que dentro de 2 o 3 años el precio de la luz baje. Punto. ¿Y eso es posible? Sí. ¿El presidente Cortizo está interesado en eso? Sí, se lo digo porque ese tema lo he conversado con él. ¿Necesitamos una reforma constitucional? Sí, necesitamos una reforma. ¿Cuál? La que acordemos. ¿Sobre qué bases? Hombre, resolver el problema de la rendición de cuentas, que la Contraloría juegue su papel, resolver el problema de la Asamblea Nacional que sea representativa de lo que el país quiere, resolver el problema que la justicia está en manos de gente que sepa que la justicia se aplica igual para todos. No que para mí, pobre, me dan una justicia expedita y para el rico le dan una justicia de justificaciones. O que el rico que está peleado con el gobierno le den otro tipo de justicia. No. Y necesitamos que el modelo sea participativo, de suerte que nuestros jóvenes no les cabree participar en la política. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Los dirigentes del pasado eran mejor que los de hoy? Yo creo que sí eran mejor. Pero es que era antes, Fernando, estimados televidentes, los mejores cuadros iban a la política. Usted no podía ser dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá si no sabía escribir, si no tenía un discurso, si no estudiaba. Y los hombres y mujeres, los mejores hombres nos formaron a nosotros por una reforma educativa que el Partido Liberal impulsó en Panamá. Y esa concepción de reforma educativa del Partido Liberal o del liberalismo panameño llegó hasta el año 50, 60. Cuando Torrijos llegó al poder, nosotros hicimos una reforma educativa. Pero las fuerzas retrógradas la tumbaron. Y el país lleva atraso de 40 a 50 años en el sector social de la educación. Entonces,
¿El país no cree usted que necesita una reforma en la Caja del Seguro Social? ¿O una reforma que nos atienda a nuestra gente bien en la salud? Claro que sí. Entonces el criterio de que, bueno, lo que pasa es que el presidente Cortizo piensa que él respeta la división de poderes. Yo no tengo la menor duda que tiene que respetar la división de poderes. Lo que no puede él es permitir que la inacción de él nos lleve a nosotros a un caos. Y no es porque ahí se han pasado unas leyes, las leyes que el presidente ha interesado han pasado, sí, pero ¿cuáles son esas leyes? Las leyes para reactivar la economía. ¿Esas leyes le interesan al electorado? Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque no la comprende. Y no tiene por qué comprenderla, porque son leyes que están dirigidas a una eventual reactivación de la economía. La gente quiere la reactivación de la economía ya. Pero como no salen a explicarlo bien, entonces la gente se llena de angustia. No hay nada peor que tener problemas y no tener esperanza. Es la falta de esperanza y de confianza lo que genera la intransigencia. Y la confianza se gana cuando uno explica de verdad lo que está ocurriendo. Sí, que no tiene nada que perder. La lectura que el panameño Fernando tiene de lo que está ocurriendo es que el PRD estructural de la Asamblea está peleado con el presidente. Esa es la lectura, no hay que... No, y el PRD de la Asamblea está peleado, están Entre peleados ellos. entre ellos también. Entonces quiere decir que el PRD, que debe liderizar ¿no? Sin el PRD, fíjese lo que estoy diciendo, sin el PRD montado en la transformación, no hay transformación, vamos a tener el caos. Y nosotros tenemos que montar a las otras estructuras políticas para a su vez entonces montar a toda la sociedad en forma organizada. Porque cuando usted habla de la sociedad civil, ¿a qué se está refiriendo en realidad? Sí, para nada. A nada. Aire. A quienes han asumido la bandera, como yo he escuchado, por ejemplo, la Concertación Nacional se va a reunir con la Asamblea para discutir la reforma. Yo me pregunto, ¿qué poder legal, político, realmente representa esa concertación para estar discutiendo con la Asamblea y la Asamblea no va a discutir con los partidos políticos la reforma? A ver, estamos jugando al revés. Y fíjense que yo estoy a favor de que nosotros no se nos ocurra la peregrina idea de cerrar la Asamblea. Porque el nivel de incertidumbre, bien probablemente que el presidente de Perú tiene 79% de popularidad. Vaya a ver si el pueblo está mejor ahora o peor. En Perú, aquí al lado. Entonces, tenemos que actuar. Y tenemos que actuar rápidamente. Yo invito a los partidos políticos, fíjese, uno por uno. Invito al PRD que con responsabilidad asuma el liderazgo que este país les entregó en las elecciones. Asuma su responsabilidad. Y liderice junto al presidente de su partido esta coyuntura antes que nos sobrepase. Invito al partido panameñista, que próximamente tendrá un proceso electoral, a que depure esa estructura para que ese partido juegue un papel importante en la vida nacional. Porque los tiempos que vienen van a ser bien complicados. Invito al partido Cambio Democrático. Usted lo ha visto decir algo sobre todo lo que está ocurriendo. Como partido. Probablemente individualidades están diciendo que resuelvan el problema interno que tengan y se conviertan en una fuerza importante para discutir estos temas, dejando atrás el problema de que aquí no se está discutiendo la campaña electoral. Aquí lo que se está discutiendo, básicamente, ¿qué debemos hacer los panameños para evitar? Ayer fue un breve resumen de lo que pasó. Los muchachos, nosotros ya tienen tal nivel de desesperación que le importa un pepino con ninguno de nosotros. Entonces ha llegado el momento de la responsabilidad. Ha llegado el momento en la que tanto el presidente de la República y su equipo de gobierno y el partido que ganó las elecciones, con mayoría, pues la ganó, no la ganó con un tercio, sí, pero ese es el que está ahí, pues ese es el que tiene que tomar la responsabilidad, asuma la dirección y pase a segundo plano toda esa confrontación que a tambor batiente y que hasta produce, yo no sé si usted se han dado cuenta, cada vez que usted pone en la asamblea, usted lo que siente es usted presiente el peligro. Yo solamente escuchaba a Mayín Correa hablar
Hay que ponernos de acuerdo, claro que hay que ponernos de acuerdo. Ella sabe esto. Lo que hemos vivido, las crisis, sabemos lo que ha ocurrido. Entonces, si no hay ese acuerdo interno y no hay ese acuerdo interpartidario, mire lo que estamos haciendo. Un grupo de concertación quiere saber por dónde va la asamblea. Bueno, la reforma que la concertación hizo no resuelve nada de lo que yo estoy diciendo. Porque la reforma de la concertación tiene un solo interés, del grupo hegemónico que manipula ese proceso. Entonces tenemos que llevarlo al soberano sin miedo. Pero no es lo mismo. Cuando nosotros firmamos los tratados Torrijos-Carter, nosotros sabíamos que un porcentaje importante de panameños que tenía una cuota importante en la lucha por la liberación no estaba de acuerdo con ese tratado. Y lo llevamos a referéndum, pero lo explicamos. Y hubo más de un tercio de los panameños que se opusieron, Fernando, a la ratificación de los tratados Torrijos-Carter. ¿Eran malos panameños? No. Pero lo hicimos por la vía correcta. Pero las fuerzas impulsadoras del tratado estaban unitariamente detrás del tratado. Tú no puedes pensar que vas a hacer una reforma, no sé, y dejar a la Asamblea sola. Y la Asamblea tiene que entender que el nivel de prestigio en que la ha montado una campaña mediática, sí, pero también hechos de los diputados, sí, tiene que ser enfrentada con una fuerza que le permita un paraguas más alto para llegar a un acuerdo feliz. Usted puede decir, bueno, lo que pasa es que ustedes están buscando es que no se haga la reforma o que no se haga, ¿cómo se llama? Lo que llaman antes la Constitución originaria. Ustedes no tienen idea lo que sería para Panamá romper el orden institucional o constitucional, el precio que vamos a pagar. Sí. Y lo vamos a pagar los asalariados, los más pobres. Los millonarios no. Es más, en Chile hay una cassette corriendo de la esposa de Piñera diciéndole a sus amigas, millonarias, porque ella es millonaria, pues. También. Ella no tiene la culpa de eso. Ya quisiéramos nosotros todos ser millonarios. Diciéndole que compren comida. Ahora yo le pregunto, si aquí hubiera un problema, yo le voy a decir a la gente de San Miguel, compre comida, si ¿dónde está la plata para comprarla? Dale, pues. ¿Ah? Entonces, yo le planteo esto porque creo que ha llegado el momento de jugar con las cartas en la mesa. El gobierno pasado lo que hizo fue destruir la institucionalidad. ¿Cuántas veces el presidente Varela se reunió con su partido? Nunca. ¿Cuántas veces se reunió con otros partidos? No, se reunía individualmente. No, extorsionaba individualmente. Haciendo extorsión. Entonces, eso ya murió. Creo que el presidente Cortizo tiene la capacidad y la gente confía en el liderazgo de él. Todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es respaldar conscientemente, porque es el precio más bajo que vamos a pagar. Vamos a pagar un precio porque no habrá solución mágica. Aquel que le diga que ya tiene la solución le está pegando una mentira. Tenemos que trabajar duro porque el entorno internacional está indicando el camino de una desaceleración sincronizada. Y aunque usted vio toda la cantidad de agua que cayó en la ciudad capital, aquí, los embalses están bajo de agua, el comercio mundial está cayendo, el crecimiento global está cayendo, nos enfrentamos a situaciones adversas externas, no hay soluciones mágicas. Entonces lo que debemos tener es responsabilidad política para asumir la coyuntura actual con carácter estratégico y no pensando en qué hay para mí, sino qué vamos a hacer con la nación. Así es.